Continuamos con la tercera parte de este principio prefilosófico. La división de la ética. La ética, como toda disciplina, está subdividida en una serie de ramas que benefician en la reflexión de los diferentes eventos de la sociedad, eventos también humanos, que hay que analizar, ¿verdad?, desde la perspectiva de la filosofía moral. Para conocer un poquito de estas disciplinas, he tratado de sintetizar en los objetos de estudio de cada una, ¿verdad? Y cuál es realmente la función que juega dentro de esta disciplina que llamamos la ética. Una de las ramas más famosas de la ética es la axiología, famosa obviamente en las facultades de filosofía, y es una de las ramas más interesantes porque está siendo muy utilizada por las empresas hoy en día. Toda empresa define su jerarquía de valores, ¿verdad? Y es necesario pues que la sociedad comprenda que existe una disciplina que la estudia. La axiología estudia los valores y los juicios valorativos, ayuda a afianzarlos en la persona humana. El término originalmente viene de axios, que significa digno o valor, y proviene pues del uso que hizo Paul Lopi en el libro Lógica de la Voluntad, Lógica de la Voluntad, en 1902, que es la primera obra que tenemos de filosofía valorativa o axiología. Después va a ser utilizado por el doctor Evan von Hartmann en 1908 en su plano de la axiología, Grundrisse der Axiologie, que es esta obra donde intenta también profundizar y sistematizar el pensamiento moral alrededor de los valores. Pero no son los primeros filósofos en hablar del valor. El primer filósofo que intenta hablar del valor humano es Aristóteles. Por eso es que a él también se le va a considerar el padre de la ética, porque es el primero en empezar a ahondar sobre la finalidad de los actos y los valores humanos. La axiología se divide normalmente en dos ramas. La axiología ética, que analiza todos los valores respecto a lo bueno, y la axiología estética, que analiza los valores respecto a lo bello, ¿verdad? Tenemos en la naturaleza, pues, actos de bondad, ¿verdad? Que podemos medir, podemos incluso estratificar, ¿verdad? Y clasificar dependiendo el grado se puede decir, de grandeza, de magnanimidad que se puede llegar a percibir en el acto mismo, ¿verdad? Y también obviamente existe la axiología estética, la que estudia el orden universal, estudia también el orden del comportamiento humano, aunque también sabemos que en la filosofía estética abarca también la belleza, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la estética humana. Por eso es que hoy en día se utiliza para hablar de la mejora de la apariencia física. Pero va más allá. La ética realmente se determina, en este caso, a estudiar lo que sería el acto humano, ¿verdad? Y la conciencia moral, que eso es lo que realmente intenta calificar más allá de la apariencia, más allá de lo material. La metaética se divide en dos grandes ramas. La primera rama es la teleología. Metaética es una palabra que se origina del griego también. Meta significa más allá de la ética. Así que abarca elementos que están más allá de los actos humanos, como por ejemplo la finalidad de las cosas. En este caso, la teleología, que viene de telos, estudia la finalidad de las cosas, ¿verdad? Sabemos que en la naturaleza todo está muy bien determinado. Cada animal, cada ser, cada sustancia tiene su responsabilidad, por así decirlo, o mejor dicho, su propósito, ¿verdad? Del por qué existe. Y aunque hay elementos que todavía no comprendemos el por qué existen, ¿verdad? Aunque de repente no entendemos cuál es la funcionalidad de una roca en el universo, no sabemos si el día de mañana, ¿verdad? Una roca simple podría ser la clave para efectuar no sé, un cambio bioquímico en la corteza de un planeta para generar quizá otro planeta, otro tipo de especies. No sabemos realmente cuál es la finalidad de las cosas. La ciencia se encarga de estudiar todo esto. Hace mucho tiempo no sabíamos que el sonido se podía propagar, ¿verdad? Y las señales se podían propagar a través del aire. El aire simplemente servía para respirar, para poder vivir. Y el hombre entendió tardíamente, ¿verdad? Digo tardíamente porque tenemos más de 52.000 años y el descubrimiento de las ondas de radio son del siglo pasado, por lo cual se aprende a transmitir la información. Entonces, descubrir la finalidad de las cosas es importante para la ciencia, pero en función de la ética, también es importante saber el por qué actuar de una manera, ¿verdad? ¿Por qué cumplir una norma moral? ¿Por qué trabajar arduamente? ¿Por qué procurar un cambio cultural positivo? Todos estos elementos también son estudiados por la teleología.
que es entonces la teleología. Se puede decir que es una disciplina de la filosofía misma que permite explicar el universo mismo a partir de sus causas finales. Y en este caso, aplicado a la ética, es definir las causas finales de mis acciones morales. En la naturaleza obviamente encontramos maravillas, ¿verdad? Un orden universal establecido, ¿verdad? Falta que comprender realmente el propósito de estos seres. Aunque hay algunos biólogos, como el famoso ateo Richard Dawkins, que afirma que nada en la naturaleza tiene un propósito. El propósito lo da el ser humano porque tiene en su psique la necesidad de valorarlo todo. Sin embargo, hay que comprender que si hay valor en las cosas, ¿verdad? El ser humano lo comprende el valor que tienen. De hecho, por eso es que la plata vale menos que el oro, ¿verdad? Porque el ser humano le ha dado un valor dependiendo del uso, dependiendo también las posibilidades que permite realizar un determinado compuesto, la planta, el animal, y así se va valorando todo. Así que al valorarlo, realmente encontramos también el propósito de eso que valoramos. La ética teleológica pues comienza con Aristóteles, él es el que empieza a hablar de la finalidad de las cosas, dice que todo tiene una meta, todo tiene un fin, todo tiene un propósito, y esos son los tres sentidos de la palabra telos. De igual manera, logos significaría, bueno, en la lengua griega logos tiene más de 19 diferentes conceptos o acepciones o significados, pero aquí lo utilizamos en el sentido de razón, explicación, aunque también sirve para hablar de la ley de la finalidad de las cosas o la razón o el raciocinio, el argumento, ¿verdad? Son otros términos que también se pueden traducir como logos, ¿verdad? Además de palabra, verbo y otros más. Así que hay muchos significados para esta palabra, pero comúnmente se ocupa para hablar de ciencia, tratado, razón o explicación. Así que la teleología es la explicación de la finalidad de las cosas o es el razonar sobre el fin de las cosas. Dar razón de algo en función de su fin sería un concepto más bien elaborado. La explicación que se sirve de propósitos o fines sería otro concepto similar. Pero para analizar un evento, un acto moral, por ejemplo, tiene que haber ciertos requisitos para que realmente tenga carácter teleológico, porque el simple hecho de que se caiga una mancha roja en un cuaderno, por ejemplo, no nos vamos a poder preguntar cuál es la finalidad de esa mancha, por lo cual tiene que cumplir al menos estos requisitos. Primero, debe, no debe responder a caprichos, a intenciones momentáneas, ¿verdad? Sino que tiene que estar dentro de una función, ¿verdad? Debe tener un objetivo, aquello que empezamos a analizar. Por ejemplo, el color rojo podría servir para, no sé, para una bandera, simbolizar algo en la bandera, ¿verdad? Debe también corresponder o responder a una intencionalidad, debe tener una finalidad conscientemente explicada por el agente que utiliza esto que habita en la existencia, sea una mancha, sea un dibujo, sea un diagrama, sea una acción, una circunstancia. Y además debe estar articulado dentro de un sistema teleológico. En la bandera roja no tendría ningún valor si no estuviera, por ejemplo, dentro de un sistema más avanzado de fines como la política, por ejemplo. Ahí cobra mayor sentido, ¿verdad? Y se le puede encontrar mejor finalidad. Estos fines últimos e intermedios, ¿verdad? Van construyendo lo que sería el proyecto vital que sería importante analizar. En este sentido, la teleología debe cumplir este detalle, ¿verdad? Perdón, el acto debe cumplir estos requisitos. Debe estar no debe ser por capricho, debe estar dentro de una intencionalidad y dentro de un sistema teleológico, es decir, donde habiten muchos más fines lógicos, ¿verdad? Objetivos y útiles, que es lo que realmente intentamos buscar. Así que para preguntarnos sobre la finalidad de los actos, pues normalmente nos referimos a aquellos actos que tienen que ver con lo que el hombre hace para sí mismo o hace para con los demás, dado que en su propia conciencia y estructura psicológica hay todo un sistema teleológico, ¿verdad? La psicología del ser humano es todo un sistema teleológico y la sociedad y las relaciones humanas también son otro sistema teleológico, por lo cual es válido preguntarse, ¿verdad?, sobre el valor moral que tenga la conciencia sobre un pensamiento determinado, un juicio valorativo o su acción en la sociedad. La teleología de la educación, por ejemplo, si lo aplicamos, el preguntarnos cuál es la finalidad de la educación, ¿verdad? Esa es una manera para empezar a hacer filosofía axiológica, ¿verdad? Y filosofía, perdón, filosofía teleológica, donde empezamos obviamente a preguntarnos sobre la finalidad de las cosas. ¿Por qué educamos? ¿Cuál es el fin de la educación?
¿verdad? ¿Cuál es el fin de trabajar en una empresa? ¿Cuál es el fin de hacer bien un proceso en una empresa? ¿Verdad? Es ahí donde empieza la reflexión moral de los actos humanos. Algunas dificultades respecto a la teleología es que como hay una cadena de causas y efectos, de principios hasta los últimos fines, ¿verdad? Es importante saber que todo se da casi como si fuese un efecto dominó. De hecho, en el determinismo moral se llega a creer que todo ocurre por una razón, todo está determinado. Lo que yo hago o lo que yo decido, de alguna manera tiene ciertas incidencias anteriores, ¿verdad? Ciertas predisposiciones para poder llegar a deliberar de cierta manera. Por lo cual, en esa consecución de eventos que generan obviamente una serie de actos morales, la dificultad primera es que no podemos anticipar toda la estimación completa de efectos finales, de consecuencias que puedan llegar a darse por una acción determinada. ¿Verdad? Recordemos, por ejemplo, la película de Disney, la de B-Movie, aquella que habla de la abeja, ¿verdad? Que entró en juicio con los seres humanos y que hizo que todas las abejas se pusieran en huelga y empezó a deteriorarse todo el medio ambiente. Es decir, esa es prácticamente la idea del efecto mariposa, ¿verdad? Que un simple pequeño evento podría ser determinante para un gran evento. Por lo cual, en esta línea de valores y de fines, perdón, no se puede estimar hasta dónde va a llegar el impacto de mi acción. Y esa es una primera dificultad para hacer un poco de reflexión moral, ¿verdad? No podríamos adivinar todo el futuro de lo que podría sobrevenir. El criterio teleológico hace imposible entonces el aprendizaje moral, ¿verdad? Podría llegar incluso a confundirse intereses personales con lo que es moralmente recto hacer, ¿verdad? Es importante que en la finalidad de los hechos, ¿verdad? Normalmente la gente actúa porque quiere satisfacer ciertas necesidades. Y en este caso, la decisión moral podría verse sesgada por el hecho mismo del placer, por la búsqueda máxima del placer, por la búsqueda máxima de un bien inmediato. Y eso podría traer consecuencias, ¿verdad? Porque obviamente podría yo pretender justificar por este sistema teleológico una acción, ¿verdad? Y caer en el error del maquiavelismo, ¿verdad? Del fin justifica los medios que habíamos mencionado. El criterio teleológico pone en peligro entonces también el principio de cooperación, ¿verdad? Empezamos a justificar, es que yo tenía que hacerlo así porque fui obligado por un evento anterior a actuar así. Como cuando, por ejemplo, el ladrón dice, ah, yo robé porque realmente tenía hambre, ¿verdad? Entonces empezamos a justificar por a contextos pasados nuestras acciones morales y empezamos a querer como a lavarnos las manos, ¿verdad? Como Pilatos y prescindir de nuestra responsabilidad, cuando realmente en la ética pretendemos que cada ciudadano, ¿verdad? Se convierta en un ser responsable de sus decisiones e incluso de sus deliberaciones, ¿verdad? Porque todo parte de la voluntad y no tiene por qué andar buscando justificar todo con lo que le ha pasado. Como cuando dice alguien, ah, es que yo robo porque todos los políticos roban. Entonces empiezo a justificar por otros fenómenos que existen, ¿verdad? Mi acto moral. Ese es el error de la teleología mal aplicada, por lo cual es un peligro, porque todo el mundo empieza a volverse egocéntrico, ¿verdad? Y no piensa en el bien común y por tanto se pierde el principio de cooperación. Y en cuarto lugar, pues está el problema de que el criterio teleológico carece de una escala de valores humanos. ¿Cuál fin es superior a qué fin? ¿Verdad? Evaluar los diferentes fines que puedo yo alcanzar con mis actos, ¿verdad? Yo no puedo establecer una clara escala de valores. Podría ser la lucha, personalmente hablando, de establecer mi propia jerarquía de valores para actuar conforme a esos fines que quiero alcanzar. Por ejemplo, si yo quiero ser un virtuoso, ¿verdad? En sabiduría, entonces voy a dedicarme al estudio, ¿verdad? Obviamente todos los objetivos que yo vaya a cumplir tienen que ver con esta finalidad. Si yo quiero ser un deportista, me voy a esforzar de muchas maneras, pero no podemos establecer cuál de cuál de todos los valores morales deberían ir en qué nivel de jerarquía, porque ahí entra la subjetividad humana, ¿verdad? Para algunos quizá el estudio sea más importante que el deporte, para otros quizá el arte sea más importante que el estudio. Y así cada uno tiene pues diferentes escalas de valores respecto a lo que podemos llegar a hacer con nuestra vida, ¿verdad? No podemos entonces de alguna manera tener una clara escala de valores porque empezamos a apreciar lo que queremos lograr de una manera muy subjetiva.
Esta es una experiencia que quiero comentar. En uno de los retiros que estuvimos hace mucho tiempo en Ocotepeque, em, encontré una planta que es esta, ¿verdad? La famosa cornífera, ¿verdad? Cornazuelo le llaman también, o acacia con espinos, ¿verdad? Una especie de árbol de acacia con espinos. Y yo en el momento de estar reflexionando y contemplando esta naturaleza, noté algo extraño en esta espina. Primero me preguntaba por qué un árbol pues sin frutos y tan pequeño necesita tanta protección si al final un simple viento lo puede llegar a doblar. Entonces me preguntaba cuál es la finalidad, por ejemplo, de esta espina. Y cuando veo la espina muy de cerca me fijo en una particularidad, y es que en la punta de la espina había agujero en cada una de los lados de la espina. Entonces me hice la pregunta también, ¿para qué servirá este agujero? ¿Verdad? Por un momento dije, podría ser que por ahí entre el agua a esta parte del tallo y alimenta a la planta. Pensé, pero al final sabemos que las raíces son las que hacen esa función, ¿verdad? Entonces empecé a indagar y pues habitó en mí el deseo destructivo de revisar la espina por dentro, por lo cual intenté alar una de estas espinas, ¿verdad? Y quebrarla por dentro para ver qué había por dentro y cómo estaba, hacia dónde iba este conducto. Entonces, al mover la espina y arrancarla un poco, de pronto salió de la punta una serie de hormiguitas y me di cuenta que estas hormigas tenían por habitación esta espina. Entonces ahí entendí realmente cuál era la función del agujero y al final entendí que aunque para mí no tendría ninguna funcionalidad ni ninguna finalidad, esta espina para las hormigas era prácticamente su hábitat, era su hogar. Y me sentí muy mal porque destruí una de las casitas de estas hormigas, ¿verdad? Ahora les tocaría que emigrar a buscar quizá otra espina más y a trabajar nuevamente para hacer nuevamente el agujero y establecer un hogar para recoger el alimento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer los seres humanos, a anticiparnos con todos los fines. Y este es el obstáculo que mencionaba, que no podemos anticipar cuál es la consecuencia última de nuestros actos. Mi consecuencia inmediata era aprender para qué servía, pero no sabía que la última consecuencia en este afán de aprendizaje era la destrucción del hábitat de otro ser vivo. Entonces, aunque suena algo muy demasiado dramático, es una realidad existencial, ¿verdad? Yo no tendría ningún derecho sobre el hogar de estas hormigas que trabajaron para hacer de su hogar, pero ¿cómo podía anticipar yo realmente qué era eso si mi curiosidad me llevó a ello? Es ahí donde realmente debe trabajar la ética para movernos con prudencia. Quizá alguien más prudente habría dicho, bueno, voy a acercar una cámara por el agujero para ver a dónde va en vez de arrancar la espina, pero ante la curiosidad, pues como hemos visto, pues a veces cometemos grandes errores. Y lo mismo hace la ciencia a nivel general. Por investigar quizá algo que beneficie a la humanidad, ha creado virus, ¿verdad? Ha generado enfermedades que ha dañado poblaciones, ¿verdad? Por el afán de investigar nada más, como el caso de Tuskegee, donde en Estados Unidos, ¿verdad? Tuskegee se llama, Tuskegee, donde en Estados Unidos infectaron a más de 400 afroamericanos con sífilis, con la intención de investigar cuál era el proceso del enfermo de sífilis, ¿verdad? Y qué triste es cuando se violenta la dignidad humana y se utiliza la ciencia incluso para esto, ¿verdad? Quiero dejar como reflexión este ejemplo de la acacia. La segunda rama es la de la metaética, es la deontología. Esta viene de deón, en griego, que estudia el deber, y ya sabemos que luego es ciencia, tratado, estudio, razón. Es la teoría normativa según la cual existen ciertas acciones que deben ser realizadas y otras que no deben ser realizadas, más allá de las consecuencias positivas o negativas, es decir, más allá de las consecuencias. La deontología ayuda al profesional a entender cuáles son los principios que deben gobernar su actuar y se encarga de ello, ¿verdad? De establecer estos principios del deber y de llamar obviamente a la conciencia de la importancia de sentir que tenemos obviamente una obligación moral con nuestra profesión. Esa es la tarea de la deontología. La ética normativa, por su lado, ¿verdad? Es la que establece las normas, ¿verdad? La ética normativa pues sirve para establecer todo el código, revisar también incluso los códigos ya establecidos, ¿verdad? Para verificar que estén conforme a la justicia. Porque como decía Cicerón, ¿verdad? De nada sirve que una ley
sea establecida si no es justa. Es necesario que la ley se establezca, ¿verdad?, por justicia, es decir, que debe tener esa finalidad. Si la ley no es justa, no puede ser considerada verdadera ley. La ética normativa o prescriptiva, al establecer las normas, pues obviamente colabora en lo siguiente, ¿verdad? Nos ayuda a describir qué es lo que las personas deberíamos hacer y considerar como bueno y como malo, ¿verdad? Tratar de buscar los motivos a favor o en contra de una determinada solución y se procede apelando a todas las capacidades comprensivas del hombre. Además, ayuda a la reflexión, porque de alguna manera nos sirve como argumento para la razón. Al momento de dialogar, al momento de analizar los actos humanos, ¿verdad? Nos sirve como base fundamental para poder regir, obviamente, la calificación de nuestro juicio moral. Obviamente, la ética normativa apela a la inteligencia de la persona, ¿verdad? En este caso, trata de tocar la capacidad intelectual. Pero también hay una parte que se encarga de tocar el corazón, por así decirlo, los sentimientos humanos, por persuadir la conciencia de manera sentimental. A eso le llamamos parénesis. La parénesis, ¿verdad? A diferencia de la ética normativa, trata de apelar a la voluntad o al corazón, ¿verdad? Esa es la pequeña diferencia entre la ética normativa y la parénesis. Una va con la inteligencia y la otra va con la voluntad o esa parte de la misericordia, decimos, ¿verdad? Recordemos que la palabra misericordia proviene de miser, ¿verdad? Que es pobreza, que es sentir el dolor ajeno, ¿verdad? Y corde, que es corazón. En este caso significaría pues sentir pena en el corazón, sentir lástima en el corazón por alguien o por algo. Entonces, de eso se carga la parénesis. Se utiliza ambas en el discurso, obviamente. En el discurso intentamos enseñar normas para la inteligencia, pero también tocar el corazón para mover la voluntad. La ética descriptiva. La ética descriptiva tiene una funcionalidad muy sencilla, ¿verdad? En nada se diferencia de otras disciplinas. Sus características son las siguientes, según la definición negativa de la descriptiva, ¿verdad? En este caso, no es una disciplina que pretenda valorar los actos humanos, tampoco trata de juzgar sobre cuál deba ser la actitud moralmente buena o el comportamiento moralmente recto, ¿verdad? Y tampoco se distingue mucho de las ciencias sociales, ¿verdad? En este caso, pareciera más bien como que fuera una historia de la ética o una antropología de la ética o una sociología de la ética de un pueblo. La idea es estudiar realmente el fenómeno, ¿verdad? De la existencia de una eticidad dentro de una comunidad con los mismos métodos de investigación que utiliza la historia, la sociología, ¿verdad? La antropología. De alguna manera, pues podríamos definir que la ética descriptiva, ¿verdad? Se limita a constatar que exista, obviamente, ¿verdad? El fenómeno ético en una comunidad. Ese dato es lo que importa, llegar a encontrar si existe o no una ética establecida, cómo es esa ética, trata de describirlo detalladamente y minuciosamente. No trata de lo que debería ser ni el ideal, hacia dónde debería de tender el comportamiento humano, sino simplemente constatar que existe el fenómeno moral. Esa es la funcionalidad de la ética descriptiva. El objetivo, pues, podemos sintetizarlo, es el ethos, es encontrar cuál es la costumbre del pueblo, ¿verdad? Cuál es ese folclor moral del pueblo que lo distingue de otros pueblos, ¿verdad? Compararlo, contrastarlo, ¿verdad? Y analizar realmente todos sus elementos que conformarían, obviamente, este corpus moral de una sociedad, lo que constituye esta sedimentación histórica del fenómeno moral dentro de un pueblo y el modo práctico de vida con el que se identifica el fenómeno moral. Ese es el punto de partida de la ética descriptiva y su objetivo muy particular. La ética aplicada. La ética aplicada pues es un conjunto de varias disciplinas más, ¿verdad? La ética aplicada creo que es la rama más amplia porque obviamente es la, por así decirlo, una rama que no tiene realmente un concepto bien establecido. El concepto simplemente se define por el mismo término. Ética aplicada significa que la ética se ha aplicado a diferentes campos, por lo cual, más que analizar el concepto de ética aplicada, es más bien enumerar cuáles son las éticas que hoy en día se están aplicando y a qué campos específicos. Entonces encontramos que dentro de la ética aplicada existen los siguientes campos, ¿verdad? La bioética, ya veremos más adelante de qué trata la bioética, la ética empresarial, la ética legal, la ingeniería ética, la ética de la comunicación, la ética del ciberespacio,
la ética religiosa, la ética médica, la ética política. Esa caricatura me gusta, los políticos diciéndole hasta nunca ética, la dejaron encerrada a la pobre. Y la ética psicológica, ¿verdad? Son algunos de los campos, ¿verdad?, que hoy en día tenemos por éticas aplicadas a diferentes campos. Un ejemplo de análisis bioético se puede hacer de muchas maneras, a través de libros, conferencias, charlas, videos, o como lo hace con un poco de humor Calderón, ¿verdad? En esta caricatura del año 2007. Él intenta analizar algunas frases que se utilizan, ¿verdad?, en una falsa bioética del siglo XXI por estas ideologías que han surgido últimamente y que intentan instaurar el aborto como algo legal, ¿verdad? Por ejemplo, esas frases de cajón que él encuentra en este tipo de conglomerados, ¿verdad?, que están afines a defender el aborto. Dicen algunos que abortar es interrumpir un embarazo. Sin embargo, Calderón pregunta, ¿y qué luego lo pueden reanudar? ¿Verdad? Porque se utiliza esta palabra que es un eufemismo para ocultar una verdad. El aborto no es una interrupción, porque no se puede reanudar esa vida que se pausó, ¿verdad? Sino que se exterminó esa vida en el vientre materno. Se exterminó el óvulo fecundado. Y sabemos por lo que dice la embriología que un óvulo fecundado genera un ADN completamente distinto al de la madre. Por tanto, ya es una partícula potencial, ¿verdad?, original de un nuevo ser diferente a la madre. Entonces, desde ahí hay que respetar el proceso normal de desarrollo de ese óvulo fecundado, ¿verdad? Y más cuando hay muchas semanas avanzadas, cuando ya está en estado embrionario. Entonces, este tipo de discusiones son las que genera a veces el análisis bioético y este tipo de actitudes también de defensa moral en la que realizan algunos desde el ámbito en el que están. Otro ejemplo de Calderón es esta imagen donde él dice, bueno, encuentra esta frase que comúnmente se utiliza para defender el aborto. Hasta las 12 semanas no es un ser humano. ¿Por qué? Pregunta Calderón. ¿Qué pasa entonces que no haya pasado en las 11 semanas, 6 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, horas antes? ¿Verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué hecho mágico sucede para cambiar de si es o no es un ser humano? ¿Y antes qué es? Pregunta. Un ser inhumano, un subhumano, un parahumano, un pólipo, un mioma. Entonces ahí Calderón intenta pues atacar obviamente las falacias que normalmente se utilizan para defender estas posturas que van en contra de la defensa de la dignidad del ser humano, que comienza su vida, según lo que dicen los libros de embriología, la vida humana comienza en la fecundación. Y esa es una definición científica, ¿verdad? No comienza a las 12 semanas, no comienza a las 13 semanas, comienza en la fecundación. Por tanto, desde la fecundación tendría que ser un ente, ¿verdad?, al cual se deba proteger también desde la ley, tanto civil como moral. La bioética es un término acuñado por Van Rensselaer, ¿verdad? También Paul Lapie, que hablaba de axiología, también utilizó mucho el término, y en esta obra de 1971 él acuñaba esta nueva palabra, un neologismo con el cual decía que la bioética es la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos, ¿verdad? Eso aparece en la obra de Bioethics, Bridge to the Futures, ¿verdad?, que es Bioética, el puente al futuro, ¿verdad?, de Van Rensselaer, donde él utiliza por primera vez el término y a partir de ahí la palabra bioética se volvió muy común. Es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y de los principios morales, según la obra de Juan Reich también en la Enciclopedia de Bioética, ¿verdad? Ahí aparece también citada esta definición. Otro ejemplo de análisis bioético que hace a través de las caricaturas, Calderón, ¿verdad? Eso dice la ciencia, dicen algunos, ¿verdad? Cuando hablan, por ejemplo, de la niña probeta, ¿verdad? Se hablaba muchísimo entre los años 90, 80 y 90 de la posibilidad de generar una niña probeta, ¿verdad? Y le llamaron bebé probeta, niña probeta, ¿verdad? Y se generó, ¿verdad? Al final se hizo el experimento y salió pues un producto humano, ¿verdad? Una persona que surgió a partir de este método, ¿verdad?, novedoso. Entonces, según la ciencia, es ser un bebé probeta, ¿verdad? A veces el tema de la frase decir porque la ciencia lo dice, se vuelve obviamente una excusa para justificar todo lo que puede incluso ser inmoral, ¿verdad? Al final, Louise Joy Brown, que fue la famosa bebé probeta, al final existe, ¿verdad? Obviamente entiendo hoy, es una científica,
¿verdad? Y en aquel momento pues se le llamó así, bebé probeta. Pero en cuanto al aborto, se cambia mucho ese parámetro de hablar de bebés, ¿verdad? Hoy en día, si uno le dice que matan a un bebé cuando abortan, se niegan a aceptar eso, ¿verdad? Y si en la probeta solo hubo un cigoto, pregunta Calderón, ¿por qué dijo que aquello era un bebé, la ciencia, y ahora que ni los cigotos ni los fetos son bebés? ¿Verdad? Entonces hay una contradicción. Si en aquel momento se hablaba de bebé probeta, pues hoy al hablar del aborto, tenemos que hablar también de que se eliminan bebés. Pero al parecer la gente ocupa esa frase de eso dice la ciencia solo cuando les conviene. Tienen memoria selectiva de alguna manera, se nota, ¿verdad? Y eso obviamente es una falacia de acomodación. En este caso, la bioética busca la nueva comprensión del ser humano, dicen algunos, y por eso quieren justificar la manipulación del ser humano. Y pregunta a Calderón, ¿para qué queremos comprender al nuevo ser humano? Para deshumanizar, para eliminar humanos, porque lo que hacemos al investigar los embriones humanos, pues obviamente es jugar con estos seres que están formándose, ¿verdad? Que están gestados y que están formándose, es jugar con ellos como que fueran un producto de laboratorio simple, ¿verdad? ¿Qué tiene eso de ético? Pregunta Calderón. ¿Qué tiene eso de nuevo? ¿Qué tiene eso de humano? ¿Verdad? El utilizar al ser humano como si fuese un producto o un ser extraño como conejilla de indias al cual tenemos que explorar. Esta es Louise Brown, ¿verdad? La famosa bebé probeta. Hoy se dedica pues a la ciencia también, ¿verdad? Es un producto, bueno, se fijan que en este caso pues lo que fue un experimento, por lo menos no falló, ¿verdad? Y salió a la luz esta persona, ¿verdad? Para que vean el grado de impacto que tiene un simple cigoto, ¿verdad? Que si se le cuida puede llegar a generar una persona útil para la sociedad. Y eso es lo que queremos también enseñar a través de la defensa del aborto a nivel de la bioética. La ética empresarial es otra de las éticas aplicadas, ¿verdad? La ética empresarial está buscando mejorar la confianza en el empleado, vigilar el comportamiento de los miembros de la empresa, aplicar principios éticos a la toma de decisiones, aplica valores e incentiva las buenas relaciones entre los miembros de la empresa, colabora también en la toma de buenas decisiones porque trabaja el juicio moral también, aporta herramientas para elevar el nivel de confiabilidad, ¿verdad? Confiabilidad en los procesos, confiabilidad en las pruebas, confiabilidad en las supervisiones, en todos los datos. Aporta también herramientas para elevar el nivel de eticidad y moralidad en los miembros de la empresa y desarrolla la consciente responsabilidad que es necesaria para poder ejecutar diligentemente todas las funciones que se encarguen a los miembros que conforman el cuerpo de empleados. Entonces, esa es la función de la ética empresarial. Hoy en día se puede decir, ha tomado pues un amplio margen de interés, ¿verdad? El aplicar la ética, incluso ya hay manuales de ética empresarial, hay libros de ética empresarial y hay también códigos de ética empresarial, ¿verdad? Dedicados a cada una de las profesiones y también cada empresa elabora su propio código de ética para poder entregarlo a los empleados y que cada empleado, pues junto con el contrato, firme también de que ha leído y está de acuerdo con el código de ética de la empresa. Entonces, se ha vuelto pues una rama bastante importante dentro de la ética aplicada. La ética legal estudia el grado de responsabilidad necesario para cada acción profesional. Esclarece la diferencia entre culpa y dolo, ¿verdad? Que es importante aprender esa pequeña diferencia en el actuar, de tal forma que permita graduar las recompensas y también las sanciones. Veamos, por ejemplo, una pequeña introducción apenas, ¿verdad? Que en la responsabilidad tenemos entonces la culpa y tenemos el dolo. ¿Cuál es la diferencia entre una acción culpable y una acción dolosa? En este caso, la culpabilidad tiene que ver normalmente con tres situaciones. Que la persona puede actuar de manera imprudente, ¿verdad? Guiado por la imprudencia. Puede que su acto esté guiado por la negligencia o puede ser que su acto esté guiado por la impericia, ¿verdad? Porque no supo manejar las normas, imprudencia, porque de repente no quiso manejar las normas, negligencia, o porque de repente le falló la habilidad motriz, ¿verdad? Al mover una herramienta y con eso generó un problema, ¿verdad? Impericia. Mientras que el dolo necesita un factor importante para que realmente genere responsabilidad empresarial. Y es que el dolo tiene que ver estrictamente con la voluntad. Tiene que haber intención de querer hacer daño. Entonces, en este caso, al saber esa pequeña diferencia entre culpa y dolo, sabemos que los actos dolosos son de mayor responsabilidad que los actos culposos. Y entre los actos culposos sabemos que podemos graduar también a cuál de estos tres detalles, imprudencia, negligencia e impericia,
podemos darle el mayor valor de culpabilidad. Podríamos quizás suponer o especular que la negligencia sea la más culpable, ¿verdad? La imprudencia en segundo lugar y la impericia en tercer lugar, ¿verdad? Porque a todos nos puede fallar, obviamente, el sistema nervioso o puede de repente que se nos aflojen las articulaciones y nos falle el sostener una herramienta. Entonces la impericia tendría que ver un poquito con menos culpa, obviamente, que la negligencia, porque en la negligencia hay un poco de voluntad, no quiero seguir ciertos procedimientos o me sobreconfío, sobreestimo mi capacidad a lo que realmente tengo que hacer y obviamente fallo, ¿verdad? Entonces ahí hay un poco más de culpabilidad. Y la imprudencia es que de repente, aún queriendo seguir las normas, pues no se hizo con la mayor precisión posible, ¿verdad? O no hubo eficacia en el cumplimiento de la normativa y fallé y por tanto incumplí una normativa. Entonces, podemos graduarlo de esa manera, ¿verdad? Y eso nos ayuda obviamente para valorar, como decimos, tanto las recompensas como las sanciones. Es importante en la ética legal tener claridad al respecto de esto. Pero no solamente este detalle de responsabilidad estudia, obviamente va a estudiar muchas cosas más, los contratos de trabajo, los códigos de normas de la empresa, los estatutos de cada empleado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con el libro de sanciones, la normativa interna de la empresa, ¿verdad? La normativa externa de la empresa para los clientes externos, ¿verdad? Todo eso tiene que ver también con la ética legal y para eso sirve la ética, para ayudar a establecer las normativas que guiarán a toda la empresa, tanto con los clientes externos, que son los que llegan a comprar el producto o los servicios, como los clientes internos, que son los empleados que colaboran con las funciones de la empresa. La legalidad y la ética. Me gusta este artículo de la revista Síntesis y por tanto quiero compartirlo. En el numeral 41 del año 2007 dice lo siguiente: la ley y la ética no son iguales, aunque en la vida real se atraen. Su existencia y observancia es condición sine qua non en el common law. Es decir, es necesario que exista ética dentro de la ley, ¿verdad? Y es necesario que la ley obviamente sea necesariamente cumplida con ética. El derecho norteamericano considera que la ética debe ir más allá de lo legal. Así se trata de cuestiones familiares, sociales o económicas. O sea, que la moral debe liderar a la legislación, pues de lo contrario, el sistema jurídico se rezagaría, ya que no podría impartir justicia social. Y esta es la función del derecho, ¿verdad? El derecho debe cumplir con la justicia social, si no es un código de normas vacío. La ética legal ha influido significativamente a las instituciones públicas y privadas. Prueba de ello es la emisión de códigos de conducta dentro de las agencias y organismos descentralizados y de las empresas privadas. Hoy en día creo que no hay empresa bien establecida que no tenga un código de normas, ¿verdad? Bien, que sea útil y sea funcional. De hecho, a veces se hacen hasta comités de ética para vigilar obviamente el comportamiento de los empleados, supervisar y evaluar obviamente el cumplimiento de las normativas, ¿verdad? Se hacen a veces, ¿cómo se llama? Auditorías internas para también verificar que sigan las normas, ¿verdad? Y cumplan con los procedimientos que la empresa o la institución haya establecido. También están dentro de la ética aplicada esas tres ramas, ¿verdad? Esas tres éticas: la ética de la ingeniería, la ética médica y la ética psicológica. Pero quiero sintetizar que sí es cierto que cada una está distinta respecto a su contenido, su objeto de estudio. Sabemos perfectamente que cada uno tiene su campo de aplicación, pero podríamos sintetizar que las tres disciplinas estas, ¿verdad? Las tres ramas estas o carreras, la medicina, la ingeniería y la psicología, están regidas comúnmente por los mismos valores fundamentales, ¿verdad? Que tienen que ver con esta deontología del profesional. Por lo cual, quisiera sintetizar qué es lo que realmente analiza de estas tres ramas a través del siguiente esquema. El respeto es parte de lo que analiza, ¿verdad? Que las tres profesiones, los que formen parte de estas profesiones, cumplan obviamente con los niveles de respeto y la jerarquía de mando. El esfuerzo también, ¿verdad? La capacidad de diligencia es importante, la eficacia, la eficiencia de cómo responden obviamente a los procesos. La discreción, que es el buen manejo de la información. En este caso es custodiar la información de la empresa, velar porque aquello que pueda poner en peligro pues, a la misma empresa frente a la competencia no salga a la luz, sino que de alguna manera se solucionen los problemas de manera interna y no sea puesto en peligro, obviamente, ni la fama, ni los procesos, ni los avances de la empresa para que realmente haya una competencia leal, ¿verdad? Y no desleal como suele pasar con el espionaje empresarial. La diligencia, también el hecho de cumplir con aquello que se ha encargado en el tiempo y forma según la empresa lo necesite,
¿verdad? Obviamente hoy en día se trabajan con muchos métodos para lograr diligencia, por ejemplo, los diagramas de Gantt, que ayudan a calificar los eventos y encontrar la ruta crítica para efectuar de manera diligente, exacta y con un tiempo prudencial cada una de las actividades. También está la honestidad, ¿verdad? Es fundamental que el profesional que trabaja en una empresa o que trabaja en alguna de estas tres ramas tenga honestidad. ¿Se imaginan una psicóloga que no tenga honestidad y ande difundiendo todos los diagnósticos clínicos de las personas? Que no respete el sigilo de su empresa, pero el sigilo de su función como acompañante y terapeuta, ¿verdad? Los médicos difundiendo quién tiene SIDA, quién tiene cáncer, ¿verdad? Ante la sociedad. Obviamente es importante el respeto de, ¿verdad? El trabajo honesto, y en este caso que cada uno cumpla pues con este principio. Y además la imparcialidad. Es importante también que el médico, el psicólogo y el ingeniero cumpla su deber con imparcialidad, que a todos los clientes les den exactamente el mismo trato, que a todos los pacientes les den exactamente el mismo trato de atención y cuidado, ¿verdad? Y que no haya este tipo de comportamiento común que a veces se ha podido ver en algunas realidades empresariales, donde a algunos clientes les tratan mejor y a otros no, donde a algunos pacientes se les ve con mayor atención y a otros no, ¿verdad? Y a veces este tipo de parcialidad tiene connotaciones a veces racistas, a veces también clasistas, ¿verdad? Por el estatus económico, y es importante como profesionales vencer este obstáculo, ¿verdad? Y mostrarnos como verdaderos profesionales imparciales. Todos estos elementos que hemos enumerado conforman prácticamente esta esfera que llamamos profesionalismo. Y es básicamente lo que estudia la ética de cada una de ellas. Ayuda a establecer, a formar y a fundamentar, ¿verdad? Todos estos valores y otros valores, obviamente, pero estos valores esencialmente para que cumplan realmente con su verdadera función y también trabajen por el bien común. La ética de la comunicación. En este apartado, para hablar de esta rama de la ética aplicada, me gustaría leer dos fragmentos, dos documentos, ¿verdad?, de parte de la Iglesia Católica para la sociedad. Me gusta mucho lo que dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la Redentor Hominis, Redentor del Hombre, número 15. Ahí alude a la función importante que juegan los medios de comunicación, ¿verdad? Y también cómo la sociedad debe poner mucha atención en lo que el medio de comunicación está realizando, porque de eso dependerá mucho la eficacia de la transformación de una cultura o el declive también cultural. Lo decimos una vez más, dice San Juan Pablo II, y esa frase hace alusión a algo muy importante. No es el único documento que habla de los medios de comunicación. Ya antes, en el Concilio Vaticano II, el decreto conciliar llamado Intermirifica hablaba también sobre los medios de comunicación social. Entonces el Papa advierte que ya se ha hablado de esto. Lo decimos una vez más, los medios de comunicación social no hacen nada por sí mismos, son únicamente instrumentos, herramientas que la gente elige usar de uno u otro modo. Al reflexionar en los medios de comunicación social, debemos afrontar honradamente la cuestión más esencial que plantea el progreso tecnológico. Si, gracias a él, la persona humana se hace de veras mejor, es decir, más madura espiritualmente, más consciente de la dignidad de su humanidad, más responsable, más abierto a los demás, particularmente a los más necesitados y a los más débiles, más disponible a prestar ayuda a todos. Entonces el Papa hace la gran pregunta: si el medio de comunicación es un simple instrumento, el objetivo y la razón que tenemos que poner como atención es si realmente está cumpliendo ese objetivo de hacer de la persona humana un ser más maduro, consciente y responsable, ¿verdad? Y abierto a colaboración solidaria con los demás. Si el medio de comunicación no está logrando eso en una sociedad, es un medio de comunicación o que solo entretiene o que está enfermando también a la sociedad. También quiero aludir al siguiente documento. El Consejo Pontificio, ¿verdad?, para las Comunicaciones Sociales del Vaticano escribe en Ética de las Comunicaciones Sociales un numeral. Y dejo estas imágenes también para ir pensando en realmente si se referirá a esta realidad o no, la realidad hondureña. Y pongo de ejemplo a HCH, porque es uno de los canales que hoy en día pues ha ganado mucho rating, pero también hay que preguntarse por qué. Dice el documento: los medios de comunicación también pueden usarse para bloquear a la comunidad y menoscabar el bien integral de las personas, alienándolas, ¿verdad? En palabras muy hondureñas, embruteciéndolas, ¿verdad? Adormeciéndolas, marginándolas o aislándolas, arrastrándolas hacia comunidades perversas, organizadas alrededor de valores falsos y destructivos,
como hacen algunos medios de izquierda, que son capaces hasta de calumniar o de mentir. También algunos medios de derecha que mienten, ¿verdad? Que manipulan para poder tapar una verdad. Favoreciendo la hostilidad y el conflicto, criticando excesivamente a los demás y creando la mentalidad de nosotros contra ellos, presentando lo que es soez y degradante, lo que es vulgar, con un aspecto atractivo e ignorando o ridiculizando lo que eleva y ennoblece. Pueden difundir noticias falsas y desinformación, favoreciendo la trivialidad y la banalidad. Imagínense en un programa matutino estar soliendo a ver a quién le huelen mal los pies. Eso es trivialidad y banalidad. Y se está gastando dinero, ¿verdad? Obviamente es su dinero, bueno, ellos lo malgastan como quieran, pero el hecho es que se les da permiso para operar en Honduras a este tipo de medios que lo único que hacen es embrutecer a la sociedad. Los tópicos basados en la raza y en la pertenencia étnica, en el sexo, en la edad y otros factores, incluyendo la religión, son tristemente comunes en los medios de comunicación, ¿verdad? El hecho de hablar negativamente de todo ello. Además, con frecuencia la comunicación social descuida lo que es auténticamente nuevo e importante, incluyendo la buena nueva del Evangelio, y se concentra en lo que está de moda o en lo excéntrico. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo no hemos estado aquí en Honduras, por ejemplo, con algunas noticias de este canal que no son solamente una burla para el mismo pueblo hondureño, pero realmente es una realidad que la vivimos en todas las sociedades latinoamericanas, no es estrictamente de Honduras, ¿verdad? Hay muchos programas a nivel internacional que hacen exactamente lo mismo y hemos caído obviamente en esa pérdida de oportunidad porque nuestros anteriores pues próceres, buenos políticos, ¿verdad? Grandes líderes religiosos habrían ansiado tener todos estos espacios públicos para poder formar al pueblo y llevar a un pueblo a una cultura superior, pero no, se está desaprovechando en tonterías, en chismes, en ver quién habla uno mal del otro, ¿verdad? Y es lamentable que la mayoría de hondureños están siguiendo este tipo de programas, porque son programas realmente morbosos, que generan noticias obscenas y llenas de morbosidad, de doble sentido, que realmente enferman a la misma sociedad. Hay que tener también un cuidado, y es el cuidado con la manipulación mediática. Muchos hemos visto, por ejemplo, este tipo de fotografías, ¿verdad? Donde se habla, por ejemplo, de lo que ha pasado con los campos de concentración nazi, ¿verdad? Y se utilizan todas estas fotos que se difunden por las redes sociales. También en el caso de la iglesia han ocupado este tipo de fotografías también para atacar a la iglesia, para decir, miren las torturas medievales que la iglesia tenía, ¿verdad? Y que ocupaba para condenar a la gente. Y después se viene a descubrir realmente que ante todo esto han habido malas intenciones. Y aquí quiero demostrar, por ejemplo, que estas imágenes que se utilizan para justificar el holocausto nazi y aquellas que se utilizan para justificar la supuesta gran violencia que ejerció la iglesia, ¿verdad? Son en realidad una farsa. Porque, por ejemplo, las primeras imágenes son un montaje, ¿verdad? Lo que aparece en las fotografías originales es muy distinto a lo que aparece en los montajes. Se puede notar que las fotos originales no tienen para nada lo grotesco que hacen aparecer en las demás. Y respecto a estas torturas medievales, sí son torturas medievales, pero no son de la iglesia. Están en el Museo Histórico Medieval de la Tortura y Pena Capital que tienen en España, en Valencia, por lo cual ahí están todas las torturas que se ocupaban en todos los reinos europeos, ¿verdad? Un ejemplo de los reinos españoles y también de los reinos diferentes que han existido en Europa, por lo cual son castigos que ocupaban tanto la sociedad civil, ¿verdad? Como los reyes de manera particular para poder aplicar las penas máximas o penas de tortura a sus súbditos. Así que nada que ver con la Inquisición, ¿verdad? Obviamente sí hay algunas penas que la Inquisición aplicó, pero se utilizan los museos de tortura, ¿verdad? Medieval para ejemplificar y decir que esas fueron las torturas que usó la iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado porque juegan mucho con nuestra objetividad. Nos están queriendo convencer de cosas que a veces son exageraciones, ¿verdad? Y lo importante siempre es indagar por uno mismo. La ética nos llama a ser tan imparciales que ni siquiera aquello que ataca a otro sistema le pongamos la vista ciega, sino que aprendamos también a corroborar si lo que se está negando o se está contradiciendo o se está refutando realmente tiene fundamento, porque podemos caer en este grado de culpabilidad moral de dejarnos llevar por las calumnias. Entonces, es una invitación también de la ética mediática, ¿verdad? A poner mucha atención a lo que se difunde en los medios de comunicación para evitar también caer en esta alienación a la cual nos estamos refiriendo.
La ética del ciberespacio, este es un tema que nos va a ayudar un poquitito porque hay algunas cosas que apuntar. En la ética del ciberespacio hay muchísimos problemas, ¿verdad? Hay problemas, por ejemplo, de hacking, ¿verdad? Están los hackers, que son estos famosos ingenieros, ¿verdad? Se puede decir expertos en programación que son capaces de romper con sistemas de seguridad. Algunos de ellos, hay que decir que la mayoría de hackers no son malos, la mayoría de hackers trabajan incluso para empresas de seguridad. Hay algunos hackers que lo hacen por curiosidad, simplemente por afán de demostrar que tienen la capacidad de poder pues, romper barreras que colocan las empresas, pero no tienen una mala intención más que demostrar que son capaces, nada más. Es un credo personal, demostrar que no hay fronteras para ellos, ¿verdad? Pero también hay otros problemas un poquito más graves, como el cracker, ¿verdad? Aquel que se encarga, que es un hacker en realidad, y que se encarga de romper sistemas para destruirlos desde adentro, para poder despedazar sistemas de seguridad. Este ya es un acto delictivo, ¿verdad? Y es un problema también. El hacking, pues obviamente hay un hacking que llamamos de sombrero blanco y un hacking de sombrero negro, ¿verdad? Que son los de sombrero blanco son los que trabajan para la seguridad y los de sombrero negro pues juegan un poquito a hacer travesuras, ¿verdad? Se puede decir a través de las redes, a través de los sistemas de información. El cracker sí es un delincuente porque trata de romper sistemas de seguridad de bancos, de empresas, ¿verdad? Incluso de la policía o de los sistemas de seguridad de los países. También está el Freaker, que juega a manipular los teléfonos móviles, ¿verdad? Para poder hacer llamadas internacionales, para poder extraer información personal, para poder clonar números. A eso se dedica el Freaker. Viene de la fusión de la palabra phone, ¿verdad? Teléfono y freak, ¿verdad? Que significa raro, ¿verdad? Extraño. En este caso es el que, además de romper la seguridad del teléfono, trata de robar información o incluso hay teléfonos que manipulan hoy en día hasta tarjetas de crédito, ¿verdad? Y pagos, obviamente, a través del teléfono, ¿verdad? Hasta eso intentan poder manipular. Pero sobre todo es el tema de la clonación, ¿verdad? De las llamadas internacionales también. Está el otro problema que es el trasher. El trasher es aquel que se mete a las computadoras personales para robar información de las papeleras de reciclaje, ¿verdad? Mientras el usuario no haya exterminado completamente de la papelera de reciclaje y toda su información, él trata de extraer esa información para su utilidad. También se puede entender como trasher aquel informático que utiliza también el espacio vacío de una computadora extraña para albergar archivos pues reciclados, que él intenta dejar guardados ahí para reutilizarlos quizá después, ¿verdad? Que deja basura, pues, para el usuario, ¿verdad? Por eso de la palabra trash, que viene de basura, que le satura a veces la computadora a uno, ¿verdad? O también solamente roba la información que está en el basurero personal. El farming, por otro lado, intenta robar contraseñas, ¿verdad? Clona algunas páginas como páginas de redes sociales, páginas de cuenta bancaria, para poder hacerlas parecer como que fueran las páginas originales, ¿verdad? Y por medio de enlaces engaña al cliente haciéndole ver que el banco, por ejemplo, le pide renovar su contraseña y lo que realmente está haciendo es obteniendo la contraseña y su usuario para poder entrar a las cuentas bancarias. Entonces es importante siempre que aparece un problema como este de verificación de cuentas, primero llamar a la agencia para preguntar si realmente este proceso se lo han enviado, ¿verdad? Antes de empezar a rellenar datos, ¿verdad? Porque normalmente son páginas clonadas para poder robar datos. Otro problema, pues, es el problema del pago, ¿verdad? También hay páginas que clonan hasta PayPal, ¿verdad? Por ejemplo, este llamado PayPal Hive Service.com es una página que intenta clonar la PayPal-Inc., ¿verdad? Que es coma Inc., que es la página oficial, paypal.com, ¿verdad? Y parece ser igual la misma página de PayPal, ¿verdad? En otro idioma a veces, ¿verdad? E intenta robar, obviamente, la contraseña de PayPal para poder robar también todos los fondos. Y hay muchos más problemas, ¿verdad? Aquellos que te roban datos personales, que te roban información financiera, credenciales de acceso, que te infectan la computadora con malware, que te hacen llamados telefónicos para robarte información o incluso estafarte telefónicamente, que te mandan mensajes, ¿verdad? De multimedia o mensajes SMS para poder también engañarte de que te has ganado un producto o un carro, ¿verdad? E intentar hacer que tú pagues a través de tarjetas de crédito, pues, o que envíes dinero a un número telefónico para poder obtener derecho a obtener el premio. Aquellos que quieren estafarte a través de las redes sociales también, vendiéndote productos, ¿verdad? Enlazándote a productos. O aquellos que incluso roban tu correo electrónico para sacar toda tu información y poder leer prácticamente con quienes te relacionas y desde ahí establecer una base de datos para empezar a enviarte mucha información como avisos, AdWord que se le llama, ¿verdad? Que son avisos que se agregan a tu navegador por default y te están cada vez bombardeando más de información.
Sí, obviamente tenemos cibercriminales, como los que hemos mencionado, pero también hay otras aplicaciones como las que aparecen en la Google Play, las famosas app clickers, que te obligan de alguna manera, de repente es un juego donde tú quieres realmente divertirte, pero lo que te están haciendo y prácticamente te están utilizando, sin decirte realmente, ¿verdad? Te están utilizando para que tú constantemente trabajes como que fueras una hormiga, dándole clic a videos constantemente, ¿verdad? Para que ellos generen centavitos por cada reproducción de video, ¿verdad? Y a ellos les llega el dinero y tú ni cuenta te das que has trabajado gratis para ellos, ¿verdad? Esas son las app clickers que se dedican a mandarte mucha publicidad e incluso te dicen, te vamos a regalar tantas moneditas si miras este video y te mandan 28 segundos de video antes de ganarte las moneditas y tú por toda adicción ni cuenta te das que estás trabajando gratis para estas empresas. ¿Verdad? Y también están las empresas de Click Money, que son a veces empresas que te dicen, de repente páginas de internet que te dicen, ¿quieres descargar el archivo? Y cuando le das download, en realidad no te descarga el archivo, sino que te manda a otra página de internet donde hay publicidad y por cada clic que tú das, obviamente ellos reciben centavos de ganancia, ¿verdad? Este tipo de estafas existe constantemente en las redes sociales, ¿verdad? En las páginas de internet y pues es un problema con el cual lidiar, ¿verdad? En todo esto, obviamente hay un comportamiento antiético. Y la otra circunstancia es este tema, el tema de que existen páginas que son las que conocemos comúnmente como la superficie de la web, ¿verdad? Que son las páginas más comunes, las redes sociales, las páginas de compras, que todo el mundo puede ver, es la internet que todo el mundo conoce. Sin embargo, hay otros dos niveles que también la gente desconoce y que son un problema realmente social y ético, porque son páginas donde se vive un tipo de comportamiento, pues además de ser antisocial, un comportamiento completamente inmoral, como el caso de la Deep Web, ¿verdad? Estas páginas de Chan que normalmente se utilizan para compartir pornografía, y no solamente pornografía la que se puede encontrar en la internet normal, sino pornografía infantil, ¿verdad? Están también la dark web, que también son páginas donde se pueden comprar cosas peligrosas, drogas, armamento, ¿verdad? Se puede contratar asesinos, se puede aliar a grupos vandálicos, ¿verdad? Incluso enlazarse a grupos terroristas. Entonces, todas estas páginas existen obviamente y son un problema que los gobiernos tienen que lidiar con ello. Hay algunas páginas que están siendo constantemente vigiladas, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Pero desgraciadamente no son páginas que se puedan controlar porque obviamente ocupan el anonimato, ¿verdad? Y el enmascaramiento de las direcciones IP para poder encontrar realmente al usuario que está haciendo uso de estas páginas. Y en este caso obviamente es un problema porque aquí se dan muchísimos comportamientos inmorales, irracionales y extremadamente barbáricos, ¿verdad? Ahí hay páginas de asesinos. Y quiero mostrarles algunas cosas que se pueden encontrar en algunas de estos tipos de páginas y que son cada vez mayor los usuarios que se meten a este tipo de fuentes de internet. Los 4chan, que ya dije que comparten además de contenido común de videojuegos, comida, ropa y todo eso, también hay páginas que son para adultos y aquí es donde empieza la pedofilia a funcionar, la pederastia, la zoofilia y todas las parafilias, ¿verdad? Más grotescas que puedan imaginar. Está la Hayden Wiki, con la cual se puede acceder a través de un navegador que se llama Tor, ¿verdad? Por el cual se puede empezar a entrar a esta red profunda, que llamamos la Deep Web, y donde se puede empezar a ver páginas de venta de drogas, venta de armas, que están obviamente ilegal, ¿verdad? El armamento ilegal. Y hay muchas cosas que se pueden encontrar aquí. Hay muchísimos documentales que tratan de abordar este tema, ¿verdad? Alrededor, y obviamente es un problema moral que los gobiernos tienen que tratar cómo alcanzar la seguridad informática para evitar que este tipo de contenido se esté compartiendo, porque desgraciadamente, por la culpa de los youtubers, muchos jóvenes imprudentemente, adolescentes, están llegando a estas páginas, ¿verdad? Por culpa de los youtubers que meten curiosidad, ¿verdad? Que meten ¿cómo se llama? Este afán de querer enterarse de qué hay ahí, ¿verdad? Entonces hay muchos documentales, si se fijan, si ustedes escriben Deep Web en YouTube, se darán cuenta que hay muchísimos youtubers jóvenes que están arrastrando a más jóvenes a estas redes que están obviamente, donde hay comportamiento obviamente delictivo, ¿verdad? Un comportamiento a veces irracional. Y no significa que no haya cosas buenas, también hay bibliotecas, hay cosas buenas, pero más allá de ello, pues es el tema de la inseguridad que hay, porque hay demasiado ataque también cibernético a partir de esta entrada a esta hay muchos virus, ¿verdad? La Hayden Wiki sirve como un primer acceso, donde le empiezan a dar a uno algunos navegadores con el cual poder navegar. El navegador que es más común es el que se llama DuckDuckGo, que es un navegador
común y corriente, que es este tipo de navegador tipo Google, ¿verdad? No parece que no tuviera ningún problema este tipo de navegador. El problema de este tipo de navegador es que viola el baneo, es decir, que así como Google, que ha baneado libros, ¿verdad? Que no permite que ciertos libros se puedan descargar porque están obviamente comprados por Amazon o comprados por Google, es Google Books. Entonces han baneado los accesos a páginas que permiten descargar gratuitamente los libros. Y en este caso, el navegador, pues obviamente viola el tema del baneo, del copyright, y permite descargar contenido que es ilegítimo, ¿verdad? De este tipo de fuentes, normalmente sacadas de la Deep Web, ¿verdad? Obviamente también hay accesos para llegar hasta la Darknet, que es la Dark Web, que es obviamente el espacio más profundo y más grotesco de la red. Hay obviamente páginas dedicadas a todo tipo de temas. Hay páginas dedicadas a cuentos de terror, hay páginas dedicadas a fotografías de terror, ¿verdad? A apariciones supuestamente fantasmales. A veces son más bien teatro hecho por fanáticos que les gusta el terror y lo hacen parecer como que fueran fotografías fantasmales o crímenes. Hay mucho comportamiento, como digo, irracional en este tipo de páginas. Hay páginas muy, obviamente, grotescas que, por ejemplo, exponen cuerpos desechos, ¿verdad? Gente comiendo cosas extrañas. También hay videos de organizaciones secretas, como sabemos muy bien los famosos Illuminati, ¿verdad? Aquí se ve un grupo de masónicos en una logia masónica y un video donde hay un montón de señores, pues disfrutando obviamente del video de una chica que en un acto, ¿verdad? Que se supone debería ser serio, pero para ellos es algo muy normal. Estas sociedades secretas son destapadas también a través de estas páginas, ¿verdad? Que normalmente este contenido es baneado por YouTube, es baneado por Google. ¿Verdad? La intención obviamente de banearlo, algunos lo interpretan como que quieren tapar esta realidad, otros lo interpretamos como el hecho de tapar una realidad para que ninguno más acceda a ella. ¿Verdad? La censura a veces está también para evitar que otros caigan en este mismo comportamiento, ¿verdad? Antisocial. Hay páginas donde habla de mucho de Anonymous, el famoso Anonymous, esta legión de hackers que se dedican a hacer ciertos pues, ataques cibernéticos, ¿verdad? A los gobiernos que están en contra de la voluntad popular, ¿verdad? Normalmente el Anonymous está ahí, ¿verdad? Presente en muchas páginas. Ahí está el credo, por ejemplo, de Anonymous. Hay, obviamente, como dije, páginas donde venden drogas, ¿verdad? En la famosa Hayden Wiki se puede empezar a indagar este tipo de páginas, ¿verdad? De venta ilegal y se pagan con moneda encriptada, con Bitcoin, ¿verdad? Que es esta moneda encriptada. Hay páginas incluso con la cara de Pablo Escobar, ¿verdad? Donde venden de todo tipo de droga. Impensable realmente todo este tipo de comercio que se está dando ilegítimamente, ¿verdad? Armamentos también se puede comprar perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Verdad? Armamento pesado también, ¿verdad? Entiendo que hasta venden uranio, venden, incluso se pueden llegar a conseguir bazucas, ¿verdad? Todo este tipo de comportamiento, pues como digo, irracional, ¿verdad? Y obviamente ilegítimo se está dando en este tipo de redes, ¿verdad? Y que de alguna manera los gobiernos pareciera que no están haciendo mucho trabajo al respecto. Cuando uno termina de ver este tipo de páginas, ¿verdad? Páginas, por ejemplo, esta organización criminal, ¿verdad? Que se dedica a asesinar, ¿verdad? Cobran 20.000 por cada asesinato, imagínense este tipo de organizaciones, ¿verdad? Que solo necesitan el nombre, la ciudad, ¿verdad? Y la foto de la cara para poder ejecutar, ¿verdad? Y el pago. Y si se hace el pago, certero que mandan a matar a la persona. Entonces, imagínense este grado de irregularidades que existen obviamente en estas redes, incontroladas, obviamente no controladas por los gobiernos, y es una realidad, ¿verdad? Esto no se puede ocultar. En realidad es una realidad que hay que empezar a ponernos también a analizar cómo vencer este tipo de monstruo, ¿verdad? Que está dentro de las redes sociales a través también de la internet. Hay páginas obviamente de videos de terror, ¿verdad? De apariciones supuestamente paranormales de aliens, ¿verdad? Hay páginas en las cuales uno puede pagar para poder acceder a cámaras de computadoras privadas, ¿verdad? Ahí pueden ver que, por ejemplo, en la primera imagen donde dice una cámara insegura de una mujer asiática, ¿verdad? Hackeada. Miren cuánta gente está viéndolo. 12.000 personas han pagado para poder ver esta webcam, ¿verdad? Para poder entrar a ver la privacidad de la gente, ¿verdad? Es decir, hay hackers que se han encargado de ocupar las cámaras de las computadoras comunes, ¿verdad? O las webcams que también existen y violan la seguridad de las computadoras y las presentan como acceso público, ¿verdad? Sin que uno se dé cuenta. Esa es la importancia por la cual algunos tapamos, por ejemplo, la cámara de la webcam de la computadora, porque existe este tipo de comercio, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que están jugando con eso.
También obviamente hay páginas de pornografía, ¿verdad? De la pornografía más común hasta la pornografía más grotesca. Hay páginas de asesinos seriales, ¿verdad? Como el famoso Snyder Philemon, como Conquers, que normalmente narran incluso sus asesinatos. Es grotesco realmente todo lo que hacen en esta red social. También hay páginas de pedofilia, páginas de asesinatos de niños, ¿verdad? Que narran todo lo que han hecho con el niño y muestran la fotografía delante y después. Páginas de pedofilia que muestran como que fueran páginas de modelaje, ¿verdad? Hay páginas también de cuerpos, obviamente, humanos destruidos, ¿verdad? Despedazados, desmembrados, que lo muestran como que fueran algo atractivo, ¿verdad? Incluso hay gente que paga por ver este tipo de imágenes. Es increíble el grado al cual ha llegado la bajeza cultural de la humanidad. Realmente los problemas morales que hay en la sociedad, cuando uno mira este tipo de contenidos, uno dice, sí, hay problemas graves, pero también este problema es gravísimo, ¿verdad? Porque esta es la otra cara de la humanidad. Esta es la cara que la gente comúnmente no muestra y uno se siente pues alarmado porque uno no sabe a quién tiene al lado, ¿verdad? Uno no sabe quién realmente puede ser un asesino serial que está compartiendo ese tipo de contenidos y tal vez es un vecino, tal vez es alguien que está viviendo en la comunidad. Pues sin afán de generar más temor al respecto, es un tema que también hay que atacar, ¿verdad? Este tipo de criminales obviamente hay que perseguirlos y creo que los gobiernos tienen que establecer obviamente nuevas dinámicas de investigación informática para romper con esos problemas. Y hay otros problemas que voy a mencionar rápidamente, problemas que se dan también en la informática y que son problemas éticos también a revisar. El tema, por ejemplo, de la seguridad de Facebook. Hace poco Mark Zuckerberg se encontraba pues en tela de araña, ¿verdad? Por el tema de la seguridad de los datos, ¿verdad? Obviamente tuvo que pagar algún tipo de fianza, me imagino, ¿verdad? Por lo que se supo de que vendía también información, pero también no pudieron doblegar la fuerza que tiene Facebook, ¿verdad? Que es una mega empresa, obviamente, y que maneja una amplia venta de información a terceros, ¿verdad? Pero esta información, decía Mark Zuckerberg, también es muy cierto lo que él dijo en este enfrentamiento con el Senado, con algunos jueces, ¿verdad? La información que el usuario puede poner en su red social es responsabilidad del usuario. Es decir, si se vende esta información, no es culpa de Facebook, ¿verdad? Lo único que se hace es saber y conocer los gustos. Por ejemplo, si me gusta el chocolate, me presentan anuncios sobre el chocolate. Si me gustan los autos, me presentan anuncios sobre los autos. Es decir, eso es lo único que realmente vende Facebook. Vende información sobre los gustos y preferencias para facilitar la información a los usuarios, pero obviamente esa información, para que la sepa realmente Facebook, tuvo que haberla subido libremente cada usuario, por lo cual Facebook de alguna manera se lava las manos con su política de privacidad, diciendo de que nada de lo que ha subido obviamente el usuario ha sido usado legítimamente, porque él firmó obviamente un contrato de política de privacidad donde obviamente delega a Facebook todo aquello que haya dejado público, ¿verdad? Y de alguna manera obviamente no pudieron doblegar a Facebook. Pero en realidad es un problema, ¿verdad? Lo importante aquí es enseñar moralmente cómo utilizar las redes sociales y qué tipo de información se puede realmente publicar. Porque al final, y es cierto, en definitiva, es culpa del usuario. Obviamente, en toda red social puede haber el problema de un ataque cibercriminal. También hay espionaje de parte del Estado y a ese punto quisiera llegar. El Estado también ha efectuado pues todo un sistema de vigilancia a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles, de las computadoras y este hecho fue destapado por este trabajador de la CIA, ¿verdad? Edward Snowden, que destapa que el Departamento de Seguridad y de Justicia de Estados Unidos y la CIA misma pues, se han encargado obviamente de vigilar a la humanidad sin que la humanidad se dé cuenta realmente. Ya sospechábamos de alguna manera los seres humanos que eso existía, que había vigilancia de parte del FBI, de la CIA, pero faltaba que alguien saliera a la luz valientemente, ¿verdad? Él obviamente corre riesgo su vida porque está en un asilo prácticamente fuera del alcance de Estados Unidos, porque si lo capturan seguramente lo considerarán un traidor de la patria y son capaces hasta de ahorcarlo, como hicieron con Saddam Hussein, ¿verdad? Entonces el tema es que eh, es la seguridad. ¿Por qué violar la privacidad de los usuarios sin que se le haya otorgado el permiso de Estados Unidos? Y ese es el tema de fondo que analiza también la ética cibernética. ¿Hasta dónde debe llegar la intromisión del Estado en la vida privada de los usuarios? Para ir terminando, pues la ética política también es un elemento importante. Definimos como política como el arte de gobernar bien a un pueblo. Por tanto, la ética política intenta hacer que el político juegue el papel de un buen servidor para el Estado, para la patria o para el reino, sea cual sea el sistema de gobierno, sistema político.
Es importante pues destacar que la funcionalidad de la ética política intenta pues esto, de que el político se entregue pues en cuerpo y alma a subordinar su bien particular al bien común y que de alguna manera ayude a hacer que todo el pueblo pues alcance esas oportunidades que le permiten progresar y salir obviamente con un sistema de provisión suficiente para poder tener una calidad de vida adecuada. Obviamente en Honduras hemos tenido pues toda una tragedia política, ¿verdad? Desde el hecho de la cuarta urna, el golpe de Estado, ¿verdad? La modificación a la Constitución de la República, que es el afán de todos los políticos al parecer que quieren manchar la Constitución más de lo que ya está, ¿verdad? Luego a la aparición de Juan Orlando, ¿verdad? Y el disgusto del pueblo porque según ellos fue elegido ilegítimamente. Luego los certificados de contribución que han aparecido por el lado del narcotráfico, que destaparon obviamente el apoyo de algunos narcotraficantes a la candidatura de Juan Orlando. Luego el tema de los políticos que hemos tenido en Honduras con sus problemas de corrupción a nivel internacional, como el caso de Callejas. El tema de la aparición de un nuevo político que estaba en la televisión y que pasó a tratar de hacer un partido, se supone, anticorrupción. La manipulación que hizo una de las que supuestamente pertenecía a este partido y cómo fue ayudada, obviamente, por el partido de turno, por el gobierno de turno, para que ella se quedara, obviamente, con la tutela de este partido y desplazar, obviamente, a este candidato que al parecer iba con bastante pueblo, ¿verdad? En la primera elección tuvo más de 400,000 votos, según entendemos, aunque él adjudica que tuvo más de 600,000, ¿verdad? Luego el apoyo, el escándalo de saber que Marlene Alvarenga tuvo no solamente ayuda del Partido Nacional, sino que también tuvo ayuda de parte de algunas iglesias evangélicas para mentirle al pueblo hondureño de que realmente había pueblo en el nuevo PAC, ¿verdad? En el nuevo Partido Anticorrupción que ella intentaba llevar. Luego el tema del montaje, ¿verdad? La manipulación de los call centers que intentan levantar la fama de Juan Orlando a través de este tipo de show, ¿verdad? Que es hacer montajes burdos, como por ejemplo en este estadio que rellenaron con personas a través del Photoshop, ¿verdad? Incluso en zonas donde no hay ni siquiera asientos, ¿verdad? Y eso es para generar, obviamente, una fama, ¿verdad? A nivel internacional. Esta manipulación de los call centers, que también es dinero que sale de los impuestos y que obviamente está haciendo para levantar simplemente la fama del candidato. El tema también de que este supuesto outsider que era Narrala entrara también con la intención de hacerse nuevamente candidato, esta vez impulsado por el Partido Libertad y Refundación, no lograrlo, obviamente, por el escándalo de corrupción que también la OEA destapó, salió Luis Almagro dando un video donde aclaraba, ¿verdad? De que era obviamente ilegítimo que alguien modificara la Constitución para hacerse reelegir, lo dijo en un video públicamente, obviamente refiriéndose tiempo después de que la OEA y su comisión vinieran a investigar el caso de Honduras, ¿verdad? Destapando obviamente que hubo irregularidades, ¿verdad? Que obviamente que había que revisar el sistema electoral y que vimos todos a nivel nacional cómo se manipuló realmente las elecciones para una nueva candidatura ilegítima según la Constitución del actual presidente de la República. Y el escándalo de Pandora, ¿verdad? El escándalo del Arca de la Dama, ¿verdad? Y todos los demás casos que han ido surgiendo ha llevado obviamente a la sociedad hondureña a desconfiar de la clase política, a generar la idea de que la política realmente es pura corrupción y hemos perdido el valor fundamental de lo que significaba realmente política, el arte de saber gobernar al pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que esa era la idea inicial, ¿verdad? La idea que prometieron tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda, que hoy en día simplemente se han convertido en partidos populistas que nada más intentan pues ayudar a los de su propio círculo y que se olvidan del bien común por el cual fueron elegidos, ¿verdad? Y además el trato que se le da preferencial a ciertos candidatos, ¿verdad? O a ciertos políticos, aun cuando han sido acusados por el Consejo Nacional Anticorrupción. La ética religiosa ese es el último de los temas de la ética aplicada. La ética religiosa, pues obviamente hay un pilar fundamental voy a analizar solamente el tema del cristianismo, porque podríamos hablar del hinduismo, del taoísmo, del islamismo, del judaísmo, pero o el sintoísmo, detengámonos solamente con la ética religiosa que nos compete, que es en la realidad latinoamericana, y la ética cristiana, ¿verdad? Obviamente hemos tenido desgracia porque por un lado entendemos muy bien cuál es la línea del pensamiento doctrinal de Jesucristo, ¿verdad? Pero por otro lado hemos visto gente que ha tratado de cumplir a cabalidad este evangelio, como el caso de Francisco de Asís, pero también hemos tenido casos, ¿verdad?,
dolorosos. Tenemos el caso de María Teresa de Calcuta, que intentó cumplir muy bien también su trabajo como cristiana, pero por otro lado hemos tenido también escándalos en la vida religiosa. Tenemos a Martin Luther King por la iglesia evangélica, ¿verdad? Como uno también de los mártires de la defensa de los derechos humanos también de los afroamericanos, ¿verdad? Que trató de cumplir a cabalidad también el evangelio, ¿verdad? Un cristiano también digno. Pero por otro lado tenemos también casos dolorosos, ¿verdad? Donde la iglesia cometió también ciertas atrocidades. Tenemos, por ejemplo, el caso de Santa Juana de Arco, ¿verdad? Condenada por la misma iglesia y después considerada santa, reivindicada como santa aun cuando se le quitó injustamente la vida, y todo por presiones políticas de aquel entonces que obligaron de alguna manera a la iglesia a caer en esta situación, ¿verdad? Fue acusada de brujería y de alguna manera políticamente querían verla destruida a ella porque políticamente fue una mujer muy influyente, ¿verdad? Y este es un caso doloroso. Hay muchos más casos también que han ocurrido por el fanatismo que se ha dado en la religión a veces. El tema también de las cruzadas, otro problema que por un lado comenzó con una intención bastante buena, que era defender Tierra Santa, era defender de la invasión musulmana a los judíos, ¿verdad? La tierra de Jesús, ¿verdad? La intención era protegerla, pero se fue desvirtuando en el camino con intenciones más políticas, ¿verdad? La recuperación de Constantinopla, que pertenecía al antiguo Imperio Romano y que estaba en manos de estas comunidades persas y turcas. Entonces es importante reconocer que han habido eventualidades dolorosas, ¿verdad? Hemos tenido también hechos pues asombrosos, ¿verdad? Algunas personas incoherentes dentro de la misma Iglesia Católica. El mismo Papa Francisco atacó, obviamente, esta actitud de algunos obispos que vivían con lujos una vez que, cuando él entró, obviamente, y dándose cuenta de esa situación, empezó a generar la crítica constante a este uso desmedido de los bienes de la Iglesia, ¿verdad? En este caso, vivir prácticamente como un rico cuando hay gente que está sufriendo en el resto del mundo. Entonces, obviamente, hay un llamado nuevamente a la Iglesia a ser más coherentes, y obviamente los escándalos de pedofilia que se han desatado a lo largo de la historia de estos últimos años, pues han sido obviamente un escándalo real, ¿verdad? Crímenes reales que por un lado nos duele porque en realidad no deseamos que ningún sacerdote caiga en un crimen de estos, queremos que sean coherentes, que también se salven ellos mismos, pero al ver que caen en el pecado, pues a la iglesia no le toca más que también hacer lo que tiene que hacer, que es condenarlos y removerlos de sus cargos, ¿verdad? La iglesia obviamente no puede adivinar quién puede cometer uno de estos delitos. Nadie en el mundo puede adivinar cuándo se van a efectuar actos por fanatismo, ¿verdad? Actos inmorales o actos criminales. Nadie puede anticiparlo. Pero la iglesia obviamente cuando se ha enterado de estos casos, y en la mayoría de los casos ha actuado de manera fuerte, de manera inmediata, ¿verdad? Y sin dudar. Solo el Papa Benedicto XVI se dice que sacó a más de 400 sacerdotes que habían sido acusados de escándalos sexuales. Obviamente ahí están incluidos el tema de mujeres, de tener hijos, de meterse con jóvenes e incluso el tema de la pederastia en esos 400 casos que él logró tener. El Papa Francisco también ha tratado mucho más, ¿verdad? Y en algún momento conoceremos la cantidad de sacerdotes que han sido obviamente tratados por él, ¿verdad? Porque todos esos casos que están tipificados como delito van directamente a la Santa Sede, ¿verdad? Porque así lo estipula el derecho canónico y obviamente es un deber del Papa pues lidiar con ello. Veremos más adelante, ¿verdad? Lo que deseamos también pues para el mundo de los religiosos es que vivan con coherencia lo que dicen, ¿verdad? Es decir, la doctrina que se enseña, ¿verdad? En el caso del cristianismo, que es la doctrina del amor, sea realmente un valor fundamental y que realmente se pueda notar, que no se diga simplemente por teoría, sino que realmente se lleve a la práctica del valor del amor, porque sabemos desde la ética que el valor del amor pues crea mucho bien para la sociedad, ¿verdad? Y así lo vio Jesucristo, ¿verdad? Quiso sintetizar todas las leyes humanas y todas las leyes incluso que se habían interpretado a partir de los 10 mandamientos, quiso reinterpretar todas esas leyes en dos simples mandamientos: amar a nuestro Creador y amar al prójimo, ¿verdad? Con esos simples mandamientos prácticamente quiso Jesús dejar claro que se puede construir toda una sociedad justa, el simple hecho de amar, ¿verdad? Es importante entonces recuperar nuevamente los valores que las religiones realmente intentan sostener, ¿verdad? Y siempre estar vigilantes, obviamente, de que no ocurran más este tipo de delitos lamentables, porque son una cantidad de víctimas las que sufren obviamente esto, niños, por ejemplo, inocentes que han sufrido esto, personas que por guerras ideológicas, religiosas, también han sufrido
pues el enfrentamiento de pueblos, ¿verdad? Hoy en día un problema drástico es el de la religión del Islam, ¿verdad? Que hay grupos radicales, no significa que todo el Islam sea culpable, es que hay grupos radicales dentro del Islam, como han habido también grupos radicales dentro del cristianismo, que tergiversan obviamente la enseñanza y terminan generando conductas destructivas, obviamente, pero como parte de la ética y de la objetividad que tenemos que tener para poder efectuar el juicio moral, es necesario tener objetividad. Es necesario poder darse cuenta que la culpa en realidad no la tiene el sistema religioso, la culpa la tiene cada individuo que no es coherente con el sistema religioso. Es decir, cada persona es responsable de su comportamiento, ¿verdad? La entidad religiosa trata de hacer lo posible por enseñar sus valores y dependerá de la entrega de cada uno cómo los quiera cumplir. Es decir, la doctrina de Jesús está clara, la doctrina de la iglesia está clara. Falta nada más que cada miembro de las religiones se pongan claros a cumplir también con los dictámenes, credos y doctrinas que se establecen dentro de su vida espiritual, ¿verdad? Que sean coherentes. La coherencia de lo que se está pidiendo desde la ética a las comunidades religiosas. Pero obviamente también tengo que aludir a un elemento importante, y es que en Vancouver se hizo un análisis sobre el papel de las religiones a nivel internacional y se llegó a definir, ¿verdad? En la Interaction Council del año creo que 2006, se llegó a definir que las religiones, sí es cierto, si pensamos en una balanza hay cosas buenas y cosas malas, pero al parecer, al pesar las cosas malas versus las cosas buenas, la Interaction Council llegó a la conclusión de que han sido más las cosas beneficiosas que la religión ha traído a la sociedad occidental que las cosas negativas. Es decir, que el simple hecho de que, vaya, por decir algo, si se dice en la BBC de que hay un 2% de pedófilos en la población mundial, entonces que tenemos que admitir que de los 400.000 sacerdotes que existen, hay un 2% entonces de sacerdotes que han cometido delitos sexuales respecto a la pederastia o pedofilia. Por lo cual no podemos juzgar a 400.000 sacerdotes por lo que han hecho, quizá creo que anda por 8.000 el porcentual, ¿verdad? Es decir, si sacamos el 2% de 400.000, creo que anda por 8.000. Es decir, por 8.000 sacerdotes a nivel mundial, no podemos venir a decir que la culpa la tiene la religión. Cierto que es un número asombroso, asusta, ¿verdad? Pero, como digo, no podemos anticipar ese simple hecho. Pero también tenemos que aprender a no prejuzgar, porque esa falacia de generalización inadecuada también es enfermiza, genera solamente un discurso de odio y no ayuda a nadie. Tenemos que aprender a juzgar cada hecho particular según, obviamente, las causas particulares que también posea. Porque si quisiéramos encontrar una causa doctrinal de la Iglesia que conlleva la pedofilia, ¿verdad? Tendríamos que admitir que los 400.000 sacerdotes todos tendrían comportamientos de pedófilos. Sin embargo, eso es absurdo. No ocurre, no es demostrable estadísticamente, ni siquiera a nivel de los juzgados, por lo cual tenemos que admitir que no podemos generalizar ni castigar al resto de los 302.000, ¿verdad? 302.000 sacerdotes, perdón, 320.000 sacerdotes que existen por culpa de los 8.000 que son culpables, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser justos, ¿verdad? Y a ver cada caso según las circunstancias en las cuales ocurre. Es como, por ejemplo, en el tema de los médicos. Por un médico que haga una mal praxis, no puedo venir a juzgar que todos los médicos también son malos practicantes de la medicina o de la cirugía. Entonces no podemos perjuzgar al resto por algo que ha hecho un ente particular dentro de una institución. A eso queremos llegar también con la ética religiosa, la capacidad de juzgar cada fenómeno en su evento histórico. También un elemento importante que no quiero terminar antes de decirlo, ¿verdad? El hecho de que no podemos vivir haciendo juicios anacrónicos, es decir, no podemos jugar con las falacias temporales. Tomar hechos del pasado como la Inquisición o las Cruzadas para venir a juzgar a la iglesia presente es un acto de injusticia realmente de parte de quien lo practica. Es decir, es como venir a juzgar a los alemanes de hoy por lo que hicieron los nazis de hace 50 años, ¿verdad? Es decir, yo no puedo venir a juzgar a una sociedad moderna por lo que hicieron los antepasados. Es como venir a juzgar a los, no sé, a los chortís de aquí de Santa Rosa de Copán, o a los de Copán, o a los del departamento de Copán, venir a echarle la culpa por haber sacado corazones humanos sus antepasados, ¿verdad? No puedo juzgarle de ser caníbales a los caribeños porque hubo caníbales en el Caribe. Es decir, no podemos juzgar
por los hechos del pasado a la sociedad presente. Eso es un acto absurdo, es un acto infantil, ¿verdad? Y que no podemos caer como futuros profesionales en ese juego que normalmente se puede observar en blogs de internet, en páginas de YouTube, ¿verdad? O en videos de YouTube y en páginas de Facebook. Tenemos que madurar eso porque socialmente nos estamos enfermando por culpa de la generalización inadecuada y la falacia temporal, ¿verdad? Tenemos que aprender a juzgar el aquí y el ahora para no perder el horizonte de la sociedad que estamos viviendo. Ahí nos quedamos. Nos vemos en el siguiente video.